nació bajo un cielo cargado de presagios, en una tierra que ya había aprendido a susurrar sobre poder y sangre. Vito Genovese llegó al mundo en noviembre de 1897. Un niño italiano cuyo nombre un día resonaría como una maldición a través de los océanos. Cuando su familia zarpó hacia América en 1913, solo llevaban hambre, esperanza y la carga de la supervivencia. Pero en los ojos del joven Vito, la promesa de una oportunidad pronto se transformó en algo más. Para él, América no era la tierra de los sueños, era la tierra de la presa, y no tenía intención de ser cazado. Cazaría, y las calles de Nueva York recordarían el sonido de sus pasos. En Little Italy, el aire estaba impregnado de olor a pan, sudor y miedo. La pobreza flotaba como la niebla, asfixiando a familias que apenas podían permitirse el pan. Sin embargo, en medio de esa desesperación se encontraba el caldo de cultivo perfecto para hombres como Vito. No se conformaba con ser aplastado por las circunstancias. No maldijo el sistema. Aprendió a doblegarlo, a forjar en él un trono. Empezó con algo pequeño, robando a vendedores ambulantes, haciendo recados para matones veteranos, pero cada pequeño delito era, en realidad, un ensayo para la dominación. Para él, cada ley quebrantada no era rebelión, sino preparación, y cada riesgo, un ritual para agudizar su voluntad. La ciudad creía que lo estaba devorando. En cambio, él estaba aprendiendo a contraatacar con más fuerza. La violencia se convirtió en su gramática, su método de expresión, el único lenguaje que le infundía respeto. Los registros susurran sobre tiroteos en Queens, vidas extinguidas en las calles de Brooklyn, revólveres fríos apretados contra su cadera. No eran accidentes, eran lecciones deliberadas, cada una enseñándole que el miedo era moneda corriente y que la piedad era debilidad. Vito no era imprudente, era calculador, un depredador que ya probaba el peso de sus garras. Donde otros chicos huían de los disparos, él caminaba hacia ellos, con la mirada firme y el pulso sereno, como si el sonido de las balas fuera el ritmo de su destino. En aquellos primeros años, Genovese ya escribía la primera estrofa de su tragedia. Pero en un mundo donde todo niño de barrio soñaba con ser rey, las alianzas importaban más que la fuerza. Entra Arnold Rothstein, el jugador que veía la prohibición no como una ley, sino como una oportunidad. Rothstein se convirtió en una especie de mentor perverso para Vito, junto a futuros gigantes como Lucky Luciano y Frank Costello. Juntos vislumbraron el plan de un imperio construido no sobre la moral, sino sobre la demanda. La sed de alcohol en una nación árida. Rothstein alimentó su ambición como leña al fuego, enseñándoles que la fortuna no estaba reservada para los honestos, sino para los audaces, los despiadados y los suficientemente inteligentes como para apoderarse de lo que el mundo les negaba. Vito escuchó, aprendió y agudizó su ingenio, esperando el momento en que ya no necesitara maestros. La década de 1920 se convirtió en su crisol. Las calles bullían de contrabando, de licor que se introducía a escondidas, de hombres que bebían como si la rebelión misma pudiera beberse de una botella. Vito ya no era el chico de los recados, sino un operador que se movía por la ciudad como humo, intocable pero siempre presente. Para entonces ya se había labrado una reputación. Era quien apretaba el gatillo sin dudarlo, el hombre que prefería la acción a la discusión. Su crueldad lo hacía invaluable para el círculo de Luciano, una espada desenvainada cuando la diplomacia fallaba. Y fallaba a menudo. Para Vito la violencia no era el plan B, era el único plan que realmente funcionaba. Entonces llegó 1930,
el año en que la sangre convirtió las calles en ríos. La guerra de Castellamarese arrasó Nueva York, dividiendo a las familias del crimen en enemigos acérrimos. Vito, ya endurecido por la traición y el caos, eligió su bando sin pestañear. Cuando Gaetano Reina, antes un aliado, se convirtió en una carga, la decisión de Vito fue rápida e implacable. En una fría noche de febrero, Reina salió de la casa de su amante solo para encontrarse con el cañón de una escopeta, cortesía de Genovese. Un disparo en la cabeza y un rival fue aniquilado. Para Vito no era personal, era cuestión de matemáticas. Cada vida arrebatada era un peldaño más que subía, un obstáculo más que se borraba en su camino al poder. No dudó porque la vacilación era la muerte, pero la traición engendra traición, e incluso los cuchillos más afilados son empuñados por manos invisibles. Luciano, ambicioso y astuto, intentó derrocar a su propio jefe, Joe Masseria, y Vito estaba más que dispuesto a ayudarlo. La lealtad en este mundo no se debía a los hombres, sino a la ambición, y la lealtad de Vito solo era para su propio ascenso. En abril de 1931, en un restaurante de Coney Island, Masseria se sentó con la ilusión de poder, sin saber que la muerte ya le había reservado un asiento. Los pistoleros se movían rápido, y uno de ellos era Vito. Las balas destrozaron la ilusión de invencibilidad, y el trono al que Masseria se aferraba quedó repentinamente vacante. La lección fue brutal, pero clara. En el mundo que Vito forjó, los reyes morían como hombres comunes. Apenas había pasado la tormenta cuando cayó otro rayo. Luciano se enteró del plan de Maranzano para matarlos a él y a Genovese. Y una vez más, la traición se convirtió en la moneda de cambio. La oficina de Maranzano, antaño una fortaleza, se convirtió en su ataúd cuando los aliados judíos de Luciano lo apuñalaron y dispararon hasta que reinó el silencio. Vito observaba, como siempre, desde las sombras, consciente de que la comisión que se alzaría después lo cambiaría todo. En este nuevo orden, no era un simple soldado, sino el subjefe, el heredero forzoso. Se había abierto camino en la historia, haciéndose un hueco en la mesa donde solo comían los despiadados. Sin embargo, bajo el título y el poder, persistía una sombra. El anhelo de Vito no era solo de supervivencia, sino de supremacía. Incluso su vida personal estaba sumida en la oscuridad. Cuando su primera esposa falleció por enfermedad, no perdió el tiempo. Tomó a Ana Petillo, ya casada con otro hombre, y cuando su esposo apareció muerto inoportunamente, la conciencia de Vito permaneció intacta. El matrimonio, como el asesinato, era para él una transacción, una declaración de poder, no de amor. No tenía cabida para los sentimentalismos. Hacía tiempo que la ambición había devorado su corazón, dejando atrás solo la fría maquinaria de la voluntad. Vivir cerca de él era arriesgarse a desaparecer, como si su órbita exigiera sacrificio. A mediados de la década de 1930, el mundo parecía inclinarse hacia él. Sin embargo, con el poder llegaba la sospecha, y la sospecha derramaba sangre. Cuando Ferdinand Boccia le exigió su parte de la estafa, la respuesta de Vito fue simple: 6 balazos en un café de Brooklyn. La ciudad se quedó boquiabierta. Los periódicos murmuraron, pero Vito ni pestañeó. Para él, esto no era salvajismo, era eficiencia. Cada acto de violencia era un recordatorio más de que su imperio no se construiría sobre concesiones, sino sobre cadáveres. No temía a la ley, ni a los rivales, ni a Dios. Solo un miedo lo atormentaba: la posibilidad del fracaso. Y el fracaso era un lenguaje que se negaba a aprender. La semilla de la oscuridad se había plantado mucho antes de que Vito Genovese se convirtiera en un nombre que aterrorizaba a Nueva York. Creció en la tierra de la pobreza, regada con traición,
alimentada con la sangre de enemigos y aliados por igual. Para cuando el mundo reconoció su nombre, ya estaba demasiado perdido, demasiado consumido por el hambre de ser más que un hombre. Quería ser un mito, un rey, un dios en el inframundo. Pero los mitos exigen sacrificio, y los reyes siempre se sientan en tronos construidos con huesos. Vito estaba dispuesto a pagar el precio. La pregunta no era si se alzaría, sino cuánta sangre tendría que derramar la ciudad para que lo permitiera. El trono nunca estuvo seguro, ni siquiera cuando la corona parecía recaer sobre su cabeza. En el inframundo, la sangre era la tinta con la que se escribía la lealtad y la traición, la única constante. Cuando Lucky Luciano fue encarcelado en 1936, Vito Genovese creyó que su destino finalmente había llegado. Era el heredero, el sucesor elegido, el hombre que guiaría a la familia hacia una nueva era. Pero el destino, cruel e impredecible, intervino. Justo cuando rozaba el borde del poder absoluto, la fiscalía lo acusó de asesinato por un crimen anterior. La justicia se cerró contra él, y Vito, maestro de la supervivencia, huyó cruzando el Atlántico, abandonando las calles que había luchado con tanta despiadado por conquistar. Italia lo recibió no como un fugitivo, sino como un oportunista disfrazado de encanto. Llegó con maletas llenas de dólares y una sonrisa tan aguda como para cortar mármol. El viejo país estaba gobernado por la mano de hierro de Mussolini, y el fascismo despreciaba a la mafia siciliana. Sin embargo, Vito, siempre camaleónico, se adaptó. Inundó al régimen con donaciones, se cubrió de lealtad e incluso se ganó un título de caballero por su generosidad. Para el dictador parecía un aliado útil. Pero bajo esa apariencia pulida, Vito seguía siendo el mismo depredador, ahora cazando en un continente diferente. Susurraba al oído de los poderosos oficiales militares sobornados y extendía su influencia como veneno en el torrente sanguíneo de una nación que ya se asfixiaba bajo la tiranía. Se rumorea, nunca comprobado, pero aún así se rumorea, que Vito ofreció a Mussolini no solo dinero, sino también asesinato. Cuando Carlo Tresca, periodista y declarado enemigo del fascismo, fue asesinado a tiros en Manhattan en 1943. Muchos creyeron que la orden provenía de Genovese. La idea de un gángster ejecutando ejecuciones en nombre de un dictador es escalofriante, pero le sentaba de maravilla a Vito. Ya no era solo un mafioso, era un arma política, una herramienta para quienes ansiaban el silencio más que la verdad. Fuera o no quien moviera los hilos, la historia profundizó su leyenda, presentándolo como un hombre capaz de hacer desaparecer a cualquiera, por muy fuerte que se alzara la voz. Pero la guerra no respeta lealtades. Cuando los aliados invadieron Italia en 1943, el imperio de Mussolini se desmoronó y Vito volvió a cambiar de máscara. Se presentó ante el ejército estadounidense no como un criminal, sino como un amigo, ofreciendo servicios, inteligencia y contactos. Para los oficiales desprevenidos, parecía cooperativo, incluso patriota. Sin embargo, entre bastidores, orquestó imperios del mercado negro, desviando suministros militares y vendiéndolos para obtener ganancias. Camiones llenos de bienes robados se desvanecían en las sombras, y los soldados, cómplices sin saberlo, alimentaban sus planes. Era el camuflaje perfecto. Servir a un amo públicamente mientras se enriquecía en privado. En la guerra, el caos genera oportunidades, y nadie prosperó en el caos mejor que Vito. Aún así, el pasado es implacable y cruzó océanos para atormentarlo. En 1944, las autoridades estadounidenses lo rastrearon en Nápoles, decididas a llevarlo de vuelta a Nueva York
para ser juzgado por un antiguo asesinato. Por un momento, pareció que su historia podría terminar tras un muro de hormigón. Pero el genio de Vito no residía solo en matar, sino en eliminar obstáculos antes de que se convirtieran en amenazas. El testigo clave, Peter Latempa, enfermó repentinamente bajo custodia. Su cuerpo estaba plagado de veneno suficiente para matar a 8 caballos. La justicia jadeó y luego guardó silencio. Sin testimonio, el caso se derrumbó como un castillo de naipes, y Vito regresó a las calles como un hombre libre. El juramento de sangre que regía su mundo había vuelto a hablar. Silencio a cualquier precio. La libertad no significaba victoria. Todavía no. En su ausencia, Frank Costello había ascendido al poder, dirigiendo a la familia con astuta diplomacia en lugar de fuerza bruta. Costello estrechaba la mano de políticos, se relacionaba con la élite y se convertía en un puente entre el crimen y la legitimidad. Para muchos parecía intocable, un hombre cuyo encanto podía comprar lo que las balas no podían. Para Vito, era un insulto. ¿Cómo podía un hombre que prefería las palabras a la guerra, que vestía trajes como armaduras y se basaba en influencias en lugar de miedo, afirmar ser el jefe? Ver a Costello disfrutando de favores políticos lo carcomía. Cada cóctel, cada apretón de manos en la trastienda, cada senador que se plegaba a la voluntad de Costello era una daga que se retorcía en el orgullo de Vito. La envidia es un hambre que carcome por dentro, y Vito la alimentaba a diario. Estudiaba los movimientos de Costello, sus aliados, sus debilidades. Vio que Costello descuidaba a los soldados en la calle, prefiriendo pasar el tiempo con aristócratas y empresarios. Vito sabía lo que esto significaba. Descontento, la lenta descomposición de la lealtad, el caldo de cultivo perfecto para la traición. Les susurraba al oído, les recordaba a los hombres su valor, les prometía poder si apartaban la mirada de Costello y la miraban hacia él. Poco a poco, construyó su ejército en las sombras, paciente como un lobo acechando a su presa, esperando el momento de atacar y acabar con la ilusión del reinado de Costello. Pero el lobo no estaba solo. Otra sombra acechaba en el mundo de la mafia. Albert Anastasia, el verdugo. Un hombre tan violento como Vito, Anastasia gobernaba a su familia con puños de hierro y ríos de sangre. Era el aliado de Costello, su protector y la única barrera que se interponía entre Vito y el trono. Enfrentarse a Costello era provocar la ira de Anastasia, y Vito lo sabía. Pero la idea no lo detuvo. Agudizó su ambición. Si quería hacerse con la corona, tendría que golpear no una, sino 2 veces, derribando tanto al diplomático como al verdugo. No sería fácil, pero la ambición es ciega a los obstáculos. La visión de Vito era clara. Solo su nombre importaría. Solo su reinado perduraría. Mientras tanto, Costello se regodeaba en la ilusión de seguridad, ajeno a la tormenta que se avecinaba a su puerta. Creía que su poder residía en su reputación, en su capacidad para conectar al criminal con la legalidad. Pero la reputación es frágil cuando se construye a base de compromisos, y los compromisos eran un idioma desconocido para Vito. El reinado de Costello era, en realidad, una casa construida sobre cristal, brillante pero frágil, y la envidia de Vito era un martillo a punto de destrozarla. Con el paso de los años, la tensión se intensificó, invisible pero sofocante, hasta que cada gesto, cada encuentro, cada silencio parecía cargado con el peso de la violencia inminente. Era solo cuestión de tiempo antes de que se disparara la primera bala. El juramento de sangre se había sellado hacía mucho tiempo. Una promesa tácita de que el camino al poder solo podía estar pavimentado con cadáveres. Para Vito,
La lealtad no era más que una conveniencia temporal, una ilusión que se mantenía hasta que la traición se volvía útil. Costello había olvidado esta ley. Vito nunca había dejado de vivir según ella. Y así, en las oscuras trastiendas de Nueva York, donde los susurros resonaban más fuerte que los disparos, se escribía el futuro del submundo. No se escribiría en tratados ni acuerdos. Se escribiría, como siempre, con sangre. La ciudad latía como una bestia viviente en la primavera de 1957. Pero bajo su brillante horizonte, las sombras se afilaban como dagas. Vito Genovese había esperado demasiado. La paciencia antaño, su mayor arma, se había convertido en impaciencia, un veneno que ya no podía contener. Frank Costello, aún enfundado en elegantes trajes y apretones de manos políticos, se movía por Manhattan como un intocable. Pero Vito sabía que incluso los intocables sangraban, y cada paso que Costello daba sin miedo lo enfurecía aún más. Las calles susurraban sobre una conspiración, y en esos susurros ya se oía el eco de un dedo apretando el gatillo. El reinado de Costello no solo estaba llegando a su fin, sino que estaba siendo perseguido. Vincent Gigante, el imponente ejecutor, se convirtió en el arma predilecta de Vito. Para el público, Gigante era una sombra imponente, un hombre cuyo tamaño por sí solo podía aterrorizar. Para Vito, era el asesino perfecto, joven, leal y con ganas de demostrar su valía. El plan era simple, brutal e inequívoco. Costello no vería el amanecer. El 2 de mayo de 1957, mientras Costello regresaba a sus opulentos apartamentos Majestic, Gigante emergió de la oscuridad. «Esto es por ti, Frank», ladró, palabras afiladas como el acero, antes de apretar el gatillo. La bala atravesó la cabeza de Costello, dejando un reguero de sangre, un roce con la muerte. Pero el destino, en su retorcida crueldad, lo perdonó. Costello sobrevivió, con cicatrices, pero respirando. Vito había orquestado la caída, pero la víctima se negó a morir. Sobrevivir, sin embargo, no siempre es la victoria. Costello, aunque vivo, reconoció la verdad en el mensaje de esa bala. Su tiempo había terminado. El código de silencio lo contuvo durante el juicio de Gigante. Cuando le pidieron que identificara a su atacante, Costello miró fijamente a su presunto asesino y dijo: «No lo conozco». Fue una muestra de lealtad, pero en realidad fue rendición. Costello retrocedió, retirándose del trono del inframundo, con su imperio despojado pieza a pieza. Vito había triunfado no mediante el asesinato, sino mediante el terror. Costello vivía, pero su poder estaba muerto, y en esa paradoja residía el triunfo de Vito. La sangre no siempre era necesaria cuando el miedo podía hacer el mismo trabajo. Sin embargo, la victoria nunca estuvo exenta de sombras. Entre Vito y el control absoluto se encontraba Albert Anastasia, el verdugo, un hombre que había forjado su reputación a través de ríos de sangre. Anastasia no gobernaba con encanto ni diplomacia, sino con puro terror. Sus enemigos desaparecían, sus cadáveres, testimonio silencioso de su férreo control. Para muchos, era intocable, una bestia de violencia sin igual. Pero Vito no veía una bestia, sino una barrera, y las barreras estaban destinadas a ser destruidas. La lealtad de Anastasia a Costello lo convertía en un peligro, una amenaza que podía desmantelar todo por lo que Vito había luchado. Y así, una vez más, la traición susurró al oído de Vito, instándolo a atacar primero. La oportunidad llegó a través de un aliado improbable, Carlo Gambino, un hombre aparentemente leal a Anastasia, pero ambicioso en su interior, que esperaba la oportunidad de tomar el poder. Vito se acercó a él con promesas discretas,
pintando un futuro donde Gambino heredaría aquello a lo que Anastasia se aferraba. La traición nunca se dice a gritos, se susurra en las sombras, se graba en corazones ávidos de más. Gambino escuchó, sopesó los riesgos y finalmente optó por la traición. Juntos, él y Vito planearon lo impensable, la ejecución del verdugo. Matar a Anastasia no era solo un asesinato, era una declaración, un cambio radical en el equilibrio del inframundo. Pero para Vito, era simplemente una jugada más en un juego donde la vacilación significaba la muerte. El 25 de octubre de 1957, Albert Anastasia se reclinaba en la silla de barbería de un hotel de Manhattan, un hombre que creía que incluso él podía encontrar momentos de paz. Sus guardaespaldas salieron, dejándolo vulnerable por primera vez en años. La barbería olía a crema de afeitar y cigarrillos, pero la muerte tenía su propio aroma, penetrante e innegable. Dos hombres armados y enmascarados entraron sigilosamente, con las armas en alto, y en una lluvia de balas, el verdugo cayó. Había gobernado desde el miedo, pero incluso el miedo tiene sus límites. La sangre empapó el suelo, y con ella, el último obstáculo al reinado de Vito se desvaneció. En el eco de la traición, Genovese se coronó rey. El poder, una vez tomado, exige reconocimiento. Vito no quería gobernar en silencio, quería que el mundo del crimen lo reconociera como supremo. Y así, semanas después de la muerte de Anastasia, convocó una gran reunión. Una reunión de la Comisión, el órgano rector del AMPA. Jefes de la mafia de todo Estados Unidos fueron convocados a Apalachín, un tranquilo pueblo al norte del estado de Nueva York. Para el mundo exterior, parecía algo común. Para quienes lo entendían, era el corazón del crimen organizado, reunido en un solo lugar para presenciar la coronación de Vito. Quería ser más que un jefe, quería ser el jefe, el capo di tutti capi, el gobernante por encima de todos, pero en su arrogancia olvidó que el poder no solo atrae lealtad, sino también escrutinio. Con la llegada de los mafiosos, las tranquilas calles de Apalachín se llenaron de coches de lujo, trajes elegantes y miradas inquietas. Los vecinos empezaron a sospechar, la policía observó, y pronto la ilusión de secretismo se desmoronó. Las fuerzas del orden acudieron en masa, atrapando a hombres que habían vivido en la sombra, obligándolos a dispersarse por bosques y campos como animales acosados. 60 mafiosos fueron arrestados, sus nombres registrados, sus rostros capturados, su imperio expuesto. Lo que se suponía que sería el triunfo de Vito se convirtió en su humillación, con la corona deslizándose en cuanto tocó su cabeza. En lugar de una coronación, Apalachín fue una catástrofe, el desenmascaramiento público del mismo mundo que prosperaba gracias a la invisibilidad. El FBI, ciego durante mucho tiempo ante la magnitud del crimen organizado, de repente tuvo pruebas en sus manos. Los políticos exigieron medidas, los periódicos rugieron con escándalos y el mito del secretismo se hizo añicos. Y en el centro de todo estaba Vito Genovese, el hombre cuya ambición había encendido la mecha que quemó su propia ceremonia. Quería ser rey, pero en cambio se había convertido en la razón por la que el reino mismo quedó expuesto al mundo. La traición lo había llevado al trono, pero también sembró las semillas de la caída. Incluso mientras apretaba su control, las grietas bajo sus pies se agrandaban, invisibles pero mortales. Aún así, por un breve y ardiente instante, Vito disfrutó del resplandor de su propio ascenso. Despojó a Costello del poder, orquestó la muerte de Anastasia y obligó a la comisión a reconocer su poder, aunque no su sabiduría. Los hombres se inclinaron ante él, susurraron su nombre con miedo y reconocieron que ya no era un gánster más.
era Don Vito, el hombre más temido de Nueva York. Sin embargo, cuanto más alto ascendía, más peligrosa se volvía la caída, porque en el mundo de las sombras ninguna corona dura para siempre, y todo rey es solo un rey, hasta que la siguiente traición afila su espada. La traición que lo coronó se convertiría con el tiempo en la traición que lo destruiría. Pero Vito, cegado por la ambición, aún no podía verla. Se encontraba al borde de su imperio, empapado en la sangre de aliados y enemigos por igual, seguro de haber burlado al destino mismo. Lo que no comprendía era que el destino simplemente se había detenido, esperando el momento oportuno, afilando su cuchillo para el día en que incluso Don Vito sangraría. Por un instante fugaz, Vito Genovese tuvo todo lo que anhelaba. Costello fue destronado, Anastasia yacía masacrada en una barbería, y el submundo susurró su nombre con una mezcla de asombro y terror. Se hacía llamar Don Vito, cabeza de la familia más poderosa de Nueva York, amo de las sombras. Pero las coronas forjadas con traición conllevan su propia maldición. El trono que se apoderó no era de una estabilidad férrea, sino de arenas movedizas, donde cada aliado podía ser un rival y cada rival un asesino en potencia. Vito creía haber conquistado el destino, pero en realidad solo había caído en sus redes. El desastre de Apalachín persistía como un fantasma, manchando su victoria de humillación. Mientras se sentaba en la cima del poder, el mundo exterior comenzó a notarlo. El FBI, antes ciego a la existencia de la mafia, ahora manejaba archivos repletos de nombres, fotografías y conexiones. Los políticos exigieron investigaciones, los fiscales afilaron sus cuchillos y los periodistas se deleitaron con el escándalo. Vito había deseado reconocimiento, pero no de esta manera. Su arrogancia había convertido las sombras en titulares, y ante el escrutinio público, incluso el imperio más oscuro comienza a desmoronarse. Aún así, Vito siguió adelante, convencido de que la pura voluntad y el miedo podían superar la exposición. Sin embargo, la paranoia se colaba en su reino como humo bajo una puerta cerrada. Ya no confiaba en sus capos, ya no cenaba sin probar el vino, ya no cerraba los ojos sin imaginar cuchillos en la oscuridad. Donde Costello había buscado confianza, Vito buscaba sospechas. Sus soldados lo respetaban, pero no lo amaban. Lo obedecían, pero no lo admiraban. Había construido un imperio sobre el terror, y el terror es un pegamento frágil. Un hombre temido puede gobernar por un tiempo, pero el miedo invita a la traición tan seguramente como el poder invita a la envidia. Y la traición era el aire que Vito siempre había respirado. Para fortalecer su control, recurrió a un veneno aún más corrosivo que la paranoia: los narcóticos. Donde otros veían peligro, Vito veía fortuna. El tráfico de heroína prometía riquezas que superaban las del juego o la extorsión, y él no pudo resistir la tentación de la riqueza absoluta. Muchos jefes se opusieron, conscientes del escrutinio que conllevaría, pero Vito descartó su cautela como debilidad. Derramó su influencia en las venas del mercado de la droga, inundando Estados Unidos de pólvora mientras llenaba sus arcas de dólares manchados de sangre. Para él era visión, para sus rivales temeridad, y en esa división se sembraron silenciosamente las semillas de su caída. Las calles susurraban sobre adictos, familias arruinadas, sentencias tan duras que incluso los gánsteres más empedernidos se acobardaban. Las leyes federales se volvieron implacables, y cualquiera que fuera descubierto con narcóticos se enfrentaba a décadas de prisión. Esta era la pesadilla que temían los antiguos jefes. Las drogas no solo destruirían a los consumidores, sino también el silencio que protegía a su mundo.
Los hombres que enfrentaban la vida en prisión tenían motivos para hablar, y una vez que el código de silencio se desmoronara, nunca volvería a estar completo. Sin embargo, Vito, cegado por la codicia, se creía intocable, que su imperio podría capear el temporal. Confundió el miedo con la lealtad y la ambición con la invencibilidad. Pero las grietas se agrandaron. Carlo Gambino, otrora su aliado, empezó a esperar el momento oportuno, vigilando cada movimiento de Vito. Otras familias, inquietas por su abierta afición a los narcóticos, murmuraban sobre traición en secreto, preguntándose si Genovese se había vuelto demasiado imprudente como para ser tolerado. Las mismas tácticas que había empleado, susurros, traición y puñales en la oscuridad, ahora se movían en su contra. La comisión, cansada de su arrogancia, empezó a considerar alternativas. Vito creía haberse convertido en el poder supremo, pero las sombras que creía controlar comenzaban a volverse contra él. Se había convertido en lo que todo rey teme, una carga para su propia corte. También dentro de su familia, las fracturas se extendieron. Soldados que una vez soñaron con apadrinarse, ahora murmuraban sobre su locura, su codicia, su obsesión por el control. Vieron las redadas, las investigaciones, la creciente presión del gobierno, y se preguntaban si seguir a Vito significaba marchar hacia la ruina. Pero disentir era un juego peligroso. Una palabra equivocada, una mirada descuidada, podía significar la ejecución. La paranoia de Vito solo alimentaba el ciclo. Purgaba a los hombres de los que sospechaba, castigaba los rumores con sangre y gobernaba no con respeto, sino con el constante crujido del miedo. Cada cuerpo silenciaba un susurro, pero cada susurro reemplazaba a un amigo por un enemigo. A pesar de toda su crueldad, no era ciego. Vio cómo se cerraban los muros y la desconfianza en los ojos de sus supuestos aliados, pero en lugar de ablandarse, se endureció aún más. Convocó reuniones, exigió lealtad, insistió en que era el capo di tutti capi, el rey por encima de los reyes. Sin embargo, tales declaraciones solo alimentaron el resentimiento. En un mundo donde nadie podía ser verdaderamente supremo, su ambición no se veía como visión, sino como arrogancia. Y la arrogancia en la mafia suele ser fatal. Incluso mientras se declaraba intocable, los enemigos se reunieron en silencio, tejiendo una trampa que él no podía ver, o se negaba a ver. A finales de la década de 1950, el imperio de Vito brillaba como una corona de sombras. Imponente, temible, pero vacío. Se había cimentado sobre el miedo, la codicia y la traición, cada piedra debilitada por el mismo veneno que lo había elevado. Cuanto más se aferraba al control, más rápido se le escapaba. Confundió su supervivencia con invencibilidad, olvidando que el mismo juego de cuchillos que también había jugado, seguía siendo jugado por otros. Y mientras él planeaba su siguiente movimiento, otros planeaban su fin, esperando el momento en que su arrogancia lo dejara expuesto. La corona que portaba era pesada, pero aún más pesada era la carga de los enemigos que había creado. Vito se alzaba en la cima de su ambición. Su nombre se pronunciaba con terror en el inframundo. Sin embargo, bajo sus pies, el suelo se tambaleaba, temblando con la furia silenciosa de la traición. Creía ser el amo de las sombras, pero las sombras no se inclinan ante nadie. Solo esperan, pacientes y frías, el momento en que incluso los reyes deben caer. El poder es un fuego extraño. Calienta las manos de su amo, pero siempre amenaza con quemarlo vivo. A finales de la década de 1950, el imperio de Vito Genovese parecía intocable, una oscura catedral construida sobre el miedo, el dinero y el narcotráfico.
Pero los imperios construidos sobre humo nunca pueden perdurar, porque el humo no puede mantener su forma, y cuanto más alto asciende, más rápido se desvanece. Vito se había obsesionado con la heroína, convencido de que alimentaría su dinastía durante generaciones. En cambio, envenenaba todo lo que tocaba, sus alianzas, su reputación, incluso su propia familia de soldados. Su imperio no era oro, sino pólvora, no acero, sino vapor, y ya se le escapaba entre los dedos. El submundo se inquietó. Los antiguos jefes murmuraban que Vito los había condenado a todos, poniendo su mundo oculto en la mira de la ley federal. El narcotráfico generaba ganancias inimaginables, pero también una avalancha de atención. Los titulares anunciaban arrestos, adictos desperdigados en callejones. Políticos declaraban la guerra. La mafia había prosperado en silencio, alimentándose de los márgenes de la sociedad, pero la heroína era un monstruo demasiado ruidoso como para ignorarlo. El FBI agudizó su enfoque. Los fiscales se entusiasmaron ante la oportunidad de encarcelar a familias enteras, y los estadounidenses de a pie empezaron a ver rostros en lugar de sombras. Y siempre, en el centro de la tormenta, estaba Vito Genovese, como si desafiara al destino a intentar tocarlo. Pero el destino no necesita invitaciones. Corrieron rumores de que incluso Luciano, lejos de su exilio en prisión, y Gambino, paciente como siempre, comenzaron a tejer hilos de traición. Comprendieron que la avaricia de Vito se había convertido en un lastre. Se había autoproclamado capo di tutti capi, pero al hacerlo, se pintó una diana en la espalda. Ya no gobernaba con discreta astucia, proclamaba su poder, y el poder proclamado es un poder que debe ser puesto a prueba. Los mismos hombres que una vez susurraron su nombre con miedo, ahora susurraban planes para su ruina. Y en la mafia, la traición rara vez llega despacio, llega como una cuchilla en la garganta, rápida, decisiva, definitiva. La trampa fue tendida con una elegancia digna de Shakespeare. En 1958 llegaron a oídos de Vito rumores de que le aguardaba un lucrativo negocio de drogas, un acuerdo que expandiría aún más su imperio. Se encaminó hacia él con la arrogancia de quien nunca había conocido una derrota duradera. Pero la traición acechaba tras cada apretón de manos. El trato era un espejismo, orquestado por hombres que querían que se fuera, un cebo colgado del anzuelo de la ambición. Los agentes federales lo cercaron, y el poderoso Don Vito fue arrastrado a los tribunales, acusado de dirigir una red internacional de narcóticos. No fue un simple juicio, fue una ejecución encubierta, una ceremonia para desmantelar el mito de invencibilidad que se había envuelto en su interior. En abril de 1959, en un tribunal federal de Manhattan, el mazo cayó como una bala. Vito Genovese, el hombre que había sobrevivido décadas de violencia sin un rasguño, fue sentenciado a 15 años de prisión. Una multa de $2.000 se añadió casi como un insulto, un castigo trivial para un hombre que una vez contó millones en cuartos secretos. Por primera vez, el rey de Lampa fue enjaulado, no por rivales con cuchillos, sino por jueces con bolígrafos. Y sin embargo, incluso tras las rejas, la sombra de Vito se extendía. Desde su celda daba órdenes, aprobaba asesinatos, orquestaba purgas. Su cuerpo estaba encarcelado, pero su ambición seguía campando a sus anchas, envenenando a la misma familia que había construido. El imperio comenzó a pudrirse desde dentro. Los soldados, antes obligados a obedecer por el terror, ahora experimentaban la debilidad en ausencia de su líder. Los rivales tanteaban el terreno, arrebatando territorios que Vito ya no podía proteger. Y dentro de sus propios muros, la paranoia alcanzó su punto álgido. Anthony Carfano,
otrora un aliado leal, fue asesinado en 1959 por orden de Vito. Su único delito fue expresar su insatisfacción con demasiada vehemencia. En 1962, Anthony Strollo desapareció en la noche, otro aliado borrado porque Vito sospechaba una traición. Los muros de la prisión no reprimieron su crueldad, la amplificaron. Cada orden que enviaba rezumaba veneno, y cada cuerpo que caía conmovía a un imperio en ruinas. Pero la traición más oscura no provino de soldados ni rivales, sino de un hombre dentro de su propia prisión. Joseph Valachi, un soldado de bajo rango aterrorizado por su vida, creía que Vito lo había marcado para la muerte. Un día, Valachi malinterpretó una mirada, confundió un gesto de asentimiento y se convenció de que le habían dado el infame beso de la muerte. El miedo lo enloqueció y, desesperado, tomó una decisión impensable en la historia de la mafia. Se convirtió en informante. En 1963, Valachi compareció ante el Senado de Estados Unidos y descorrió el velo que había ocultado a la mafia durante décadas. Pronunció nombres, explicó estructuras, reveló rituales. El código de silencio, la omertá, se resquebrajó y por primera vez Estados Unidos vio a la bestia con claridad. La ironía era cruel. Vito Genovese, el hombre que construyó su imperio sobre la traición, fue destrozado por la traición de un soldado demasiado asustado para morir. El testimonio se convirtió en un espectáculo, un frenesí mediático que pintó a la mafia no como un mito, sino como una máquina organizada y despiadada. Fue el fin del secretismo, el comienzo de la vigilancia constante y la ruina de todo lo que Vito había luchado por controlar. Su imperio de humo se disolvió ante sus ojos, dispersado por el viento del miedo de un hombre. Al intentar gobernar mediante el terror, solo había sembrado paranoia, y la paranoia había devorado su reino. Al final Vito permaneció en su celda, como un emperador encadenado, dictando decretos a un mundo que ya no le temía como antes. Su corazón, el mismo corazón que nunca tembló ante las balas, finalmente lo traicionó. El 14 de febrero de 1969, Don Vito murió de un infarto, no en el campo de batalla de las guerras de bandas, sino en el silencio estéril del encarcelamiento. Su imperio, antaño vasto, sobrevivió en fragmentos, rebautizado como la familia Genovese, un recordatorio tanto de su triunfo como de su ruina. Su legado no fue un reino, sino una advertencia. Las coronas forjadas en sangre y humo no resisten el peso del tiempo. Y así, el imperio de Vito Genovese ardió, no en un colapso espectacular, sino lentamente, ahogándose en sus propias cenizas. Su nombre permanece grabado en el inframundo, temido y compadecido a la vez, recordado no solo como rey, sino como el artífice de su propia destrucción. Había soñado con la inmortalidad, con ser el capo di tutti capi para siempre. En cambio se convirtió en un fantasma. Su imperio se disolvió en susurros. Su corona no fue más que una sombra. El imperio de humo se había alzado, solo para desvanecerse en el viento. Se suponía que la prisión no sería el fin para Vito Genovese. En su mente, los barrotes eran temporales, la sentencia, una pausa en la sinfonía de su ambición. Incluso enjaulado, se imaginaba gobernando, susurrando órdenes que se extendían por todo el inframundo. Y por un tiempo, lo hizo. Desde su celda, enviaba mensajes a través de mensajeros leales, orquestando asesinatos, reestructurando alianzas y abatiendo a quienes se atrevían a flaquear. Pero las cárceles no son reinos, y los barrotes tienen una forma de encoger a las personas, por mucho que alguna vez resonaran sus nombres. Lenta e inexorablemente, Vito descubrió que su imperio había empezado a escabullirse.
El poder al que se aferraba se volvió frágil, quebrándose bajo el peso de la sospecha. Cada mensaje que enviaba conllevaba el riesgo de ser traicionado. Todo leal podía ser un traidor. Ordenó la muerte de Anthony Strollo en 1962, convencido de que su antiguo aliado había ayudado a orquestar la trampa que lo llevó a prisión. Strollo desapareció, engullido por la oscuridad, para nunca más ser visto. Pero cada asesinato solo profundizaba su aislamiento. Donde una vez su nombre había inspirado lealtad, ahora inspiraba un miedo tan sofocante que incluso sus aliados deseaban que se fuera. Los muros de la prisión no lo protegían de los enemigos, solo magnificaban su paranoia, convirtiendo susurros en gritos dentro de su mente. Y entonces llegó Joseph Valachi, el soldado cuyo miedo descifró el código de la omertá. Creyendo que Vito lo había marcado para la ejecución, Valachi arremetió contra la justicia y mató a un compañero de prisión al que confundió con un asesino. El pánico lo llevó a los brazos del gobierno y en un espectáculo retransmitido a todo el país, reveló los entresijos de la mafia. Nombres, rituales, jerarquías, secretos que antes se guardaban con sangre, quedaron al descubierto bajo una luz cegadora. Para Estados Unidos fue una revelación. Para Vito, una humillación. Su imperio, que había prosperado en la oscuridad, ahora era diseccionado en televisión, despojado de su mística, reducido su terror a transcripciones judiciales. Era como si Valachi no solo lo hubiera traicionado, sino que lo hubiera exiliado del mito que había intentado crear. La traición le dolió más porque reflejaba el propio legado de Vito. Había ascendido mediante la traición, había destruido jefes con balas y susurros, había manipulado a sus aliados para convertirlos en enemigos. Y ahora, el mismo instrumento que había usado con tanta crueldad se volvía contra él. El testimonio de Valachi no solo lo hirió, lo desmanteló. Durante décadas, Vito se había enorgullecido de ser el depredador, el que traicionaba antes de ser traicionado. Pero el tiempo había invertido el juego, y ahora él era la presa, observando impotente cómo su imperio se desmoronaba poco a poco. La traición, la herramienta de su ascenso, se había convertido en el clavo de su ataúd. La ironía era brutal. Vito había soñado con ser capo di tutti capi, el jefe de jefes, recordado como un titán del crimen. En cambio, se convirtió en una historia con moraleja, un hombre cuya ambición lo cegó ante los peligros de su propia sombra. Tras las rejas, despojado de sus ilusiones, se vio obligado a presenciar la fractura de su reino. Los soldados desertaron, surgieron rivales y la comisión se adaptó a la vida sin él. Incluso Carlo Gambino, otrora su cómplice, consolidó el poder, remodelando el submundo a su imagen y semejanza. El reinado de Vito, antaño absoluto, ahora parecía una historia de fantasmas susurrada con lástima en lugar de miedo. Sin embargo, incluso en decadencia, luchó por proyectar poder. En 1959, supuestamente ordenó la ejecución de Anthony Carfano, castigándolo por negarse a asistir a la infame reunión de Apalachín. En prisión, supuestamente, planeó más asesinatos, atravesando los barrotes como un fantasma que aún ansiaba el control. Pero cada muerte lo debilitaba en lugar de fortalecerlo, pues la mafia estaba evolucionando, y Vito no había evolucionado con ella. Era un hombre violento en una época que exigía sutileza, una reliquia aferrada al miedo cuando los nuevos reyes aprendieron a combinar el crimen con los negocios. Su brutalidad, antes una ventaja, se había convertido en una carga. Los propios muros parecían conspirar contra él. La enfermedad se apoderó de él, carcomiendo al titán que antaño no temía a nada. Su salud flaqueó, su cuerpo se debilitó
y el mito de la invencibilidad se hizo añicos bajo el peso de la mortalidad. Él, que había sobrevivido a balazos, traiciones y guerras, ahora se veía deshecho por la lenta e implacable traición de su propio corazón. Era una cruel ironía. Un hombre que había dominado la muerte con tanta facilidad se vio impotente cuando ésta finalmente lo acechó. Y a diferencia de sus rivales asesinados en callejones o barberías, el fin de Vito llegó en el silencio estéril de una celda, un destino más humillante que cualquier bala. Aún así, su nombre perduró, grabado en la esencia de la familia que lo portaba. La familia criminal genovese se convirtió en una de las más poderosas de Estados Unidos, y su sombra perduró mucho después de su muerte. Pero la ironía persistía. El imperio prosperó no gracias a él, sino a pesar de él. Su ambición casi lo destruyó, su arrogancia casi lo expuso irreparablemente. Lo que quedó no fue el triunfo de Don Vito, sino la resiliencia de la organización que él había intentado convertir en un monumento a sí mismo. Tras su muerte, su nombre perduró, pero se transformó en algo que él no pretendía. Una advertencia para quienes aspiraban a ser más grandes que las propias sombras. El 14 de febrero de 1969, el día de San Valentín, el corazón de Vito Genovese se desplomó. Ni asesinos, ni ejecuciones, ni balas. Solo la silenciosa traición de un cuerpo que había albergado demasiada ambición durante demasiado tiempo. Murió en la oscuridad, enjaulado, privado de la gloria de un trono público y del terror de un gobernante temido. El titán había caído, no con el espectáculo de los disparos, sino con el silencio de la inevitabilidad. Para un hombre que se creía inmortal, fue el final más trágico de todos. Ser olvidado por el mundo que una vez aterrorizó, desvanecerse en el polvo de la prisión como todos los hombres sin nombre que había borrado. Y así, la caída de Vito Genovese fue completa. Se había alzado con astucia y crueldad, se había forjado un nombre con balas y traición, y se había coronado rey de las sombras. Pero al final se convirtió en lo que más despreciaba, impotente, vulnerable y mortal. Su vida fue una lección escrita con sangre. Que la ambición sin límites se convierte en su propio verdugo, que la traición devora incluso a quienes la dominan, y que los titanes, por muy altos que sean, siempre caen. Su imperio permaneció, pero él había desaparecido, reducido a un eco aleccionador. El titán había caído, y solo quedaba el sonido hueco de su leyenda desmoronándose en polvo. La historia es despiadada con hombres como Vito Genovese. No los acuna con compasión, ni los corona de gloria. Expone sus triunfos como ilusiones fugaces y sus legados como advertencias. Cuando el corazón de Vito dejó de latir el día de San Valentín de 1969, no hubo truenos en el cielo, ni un silencio lúgubre en la ciudad. Nueva York no lloró, apenas lo notó. Murió no en el poder, sino en confinamiento, un rey despojado de su trono, reducido a un hombre en una celda gris. Sin embargo, en la muerte, como en vida, Vito se negó a ser olvidado. La familia llevó su nombre, asegurando que cada susurro de su poder llevara el eco del hombre que una vez gobernó en la sombra. La ironía de su muerte fue casi poética. Un hombre que había orquestado innumerables asesinatos, que había ordenado a las balas hablar donde las palabras no existían, fue destrozado por el asesino más silencioso de todos, el corazón que llevaba en el pecho. No hubo emboscada dramática, ni ráfagas de disparos, ni traición a punta de pistola. Solo la lenta traición de la carne y la sangre. Un recordatorio de que incluso los titanes son humanos. Fue una muerte que lo despojó del mito que había construido durante décadas, reduciendo a Don Vito a lo que siempre había negado: la fragilidad.
Y sin embargo, en esa fragilidad residía la lección más cruel de todas. Porque el imperio que dejó atrás no fue un monumento a su visión, sino una paradoja. La familia genovese prosperó, convirtiéndose en uno de los sindicatos criminales más poderosos de Estados Unidos. Su influencia se extendió a la política, los sindicatos, el juego, el narcotráfico y más allá. Pero su fuerza no provino del liderazgo de Vito. De hecho, creció en ausencia de su arrogancia, adaptándose para sobrevivir donde él casi la había condenado. Su familia sobrevivió, pero no gracias a él, sino porque aprendió de sus errores. De esta manera, su legado no fue de gloria, sino de advertencia. El precio de la ambición descontrolada, el peligro del poder exhibido con descaro. Hombres como Vito sueñan con la inmortalidad, con grabar sus nombres en la historia tan profundamente que el tiempo mismo no pueda borrarlos. Y en cierto sentido, lo logró. Su nombre aún se menciona, su historia aún se cuenta, sus crímenes aún se estudian. Pero la inmortalidad puede ser cruel, pues se le recuerda no como el rey invencible que anhelaba ser, sino como el artífice de su propia caída. Su inmortalidad es una cautela. Su historia se esgrime como evidencia de que incluso los hombres más despiadados no son inmunes a la traición, no son invulnerables al peso aplastante del tiempo. Quería ser leyenda. En cambio, se convirtió en una lección. Las sombras que una vez comandó se han marchado hace mucho, reclamando nuevos reyes, nuevos gobernantes, nuevos mitos. Sin embargo, su fantasma persiste, no con reverencia, sino con ironía, porque la mafia que ayudó a moldear finalmente lo superó, absorbiendo su astucia pero descartando su temeridad. El mismo imperio que había intentado dominar demostró ser más fuerte que el hombre que intentó adueñarse de él. Lo absorbió por completo, digirió su legado y continuó sin él, sin rostro y eterno. Y en esto reside la tragedia final, que el hombre que intentó definir la mafia fue, al final, definido por ella. Consumido, reemplazado y olvidado por la misma bestia que una vez dirigió. Pero quizás la mayor traición de todas fue la traición a la memoria. La ciudad que una vez tembló ante su nombre, pronto aprendió a pronunciarlo con distanciamiento, como si solo fuera una nota al pie en la larga historia del crimen. Para los jóvenes, se convirtió en un nombre en los libros, una sombra en los documentales, una figura reducida a anécdotas. El miedo que una vez le dio poder se disolvió en el polvo de la historia. En vida, exigió reverencia. En la muerte, recibió curiosidad. Y la curiosidad es un monumento más frío que el miedo, pues despoja a la leyenda de sus dientes, dejando solo el cadáver del recuerdo. Aún así, hay algo innegablemente cinematográfico en su historia, como si el destino mismo lo hubiera forjado no para la paz, sino para la tragedia. Ascendió de la pobreza al poder, del anonimato a la infamia, y por un instante se situó en la cima del mundo criminal. Sin embargo, cada paso hacia arriba fue pagado con traición, y la traición nunca olvida sus deudas. Su imperio no se construyó con piedra ni acero, sino con huesos y susurros, frágil y condenado. Como Ícaro, se elevó demasiado cerca del sol de la ambición, con las alas unidas por el miedo y la codicia, y cuando se derritieron, su caída fue inevitable. No fue destruido por enemigos, fue destruido por sí mismo. Y así, la historia de Vito Genovese no termina en triunfo, sino en ironía. Quería ser recordado como un rey, un gobernante por encima de todos los demás, el capo di tutti capi. En cambio, se le recuerda como el hombre que se extralimitó, que confundió el miedo con la lealtad, que cambió las sombras por un foco que lo expuso a la ruina. Sus cenizas no fueron esparcidas en un trono, sino enterradas en silencio,
dejando atrás un imperio que prosperó a pesar suyo. La historia, despiadada y honesta, no le concedió ninguna corona, solo le concedió la inquietante verdad, que el poder sin sabiduría es autodestrucción. Incluso ahora, cuando se pronuncia su nombre, pesa, no el peso de la reverencia, sino el de la advertencia. Es el fantasma que nos recuerda que los imperios pueden ser humo, que los reyes pueden ser polvo, y que la ambición desenfrenada devora a su amo. Su historia perdura no como inspiración, sino como un espejo, reflejando la oscuridad de la ambición a quienes se atreven a seguirla. Don Vito Genovese soñó con ser eterno, y en cierto modo lo fue. Pero la eternidad no siempre es un regalo. A veces es una maldición, un recordatorio grabado en el tiempo de que incluso los reyes de las sombras solo dejan cenizas. Así termina la saga de Vito Genovese, no con aplausos ni con triunfo, sino con silencio. El silencio de un hombre que una vez exigió que el mundo se inclinara a sus pies, y en cambio fue sepultado por él. El silencio de un rey que se creía inmortal, pero demostró ser mortal en todo lo que importaba. Y el silencio de la historia misma, que le permite vivir solo como un fantasma en sus páginas, una lección envuelta en ironía, una tragedia envuelta en sombras, las cenizas de un rey, esparcidas, olvidadas, pero susurrando para siempre a quienes se atreven a creer que el poder los convierte en dioses.